Boa noite! Vamos começar esta conexão aqui. Quem está me vendo e me ouvindo, me confirma se o som tá bom, se o som de fundo é escutado por vocês. Bem-vindos! Olha, Vikram já me enviou a solicitação para participar ao vivo. Então, vou pedir que vocês que ainda não seguem a Dakini Produções, a partir de agora podem se conectar com a gente. Bem-vindo, Vikram! Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sim, eu Okay. escuto bem. E vocês que estão acá escutam bem, as pessoas que estão aqui escutam bem. Vão comunicando com a gente, da onde vocês estão falando, colocando coraçõezinhos para a gente saber que vocês estão comunicando com a gente. E o que precisar, o Vikram vai falar em espanhol. E o que precisar, a Mahari vai traduzindo aqui em texto. E se tiver algo que está muito diferente, eu vou parar e traduzir um pouquinho, ok? Bem-vindos. Vikram, gratitud por sua disponibilidade de estar acá, de falar um pouquinho com nós outros sobre tudo o que está sucedendo agora, sobre todas as coisas que estão se passando com nós outros. Muitas graças. Estou muito, muito, muito feliz por ter você acá, querido. Entonces, dejo con usted para hablar para nosotros de todo lo que possamos aprender de esta situación, de esta cuarentena. Gracias, Silangi. Quiero agradecer primero que nada a las chicas de Dakini Producciones por invitarme a poder compartir un poco desde una perspectiva de lo que es mi trabajo como psicoterapeuta, la situación en la cual nos encontramos en este momento mundialmente. Voy a hablar un poco, debo ser honesto, yo no estoy muy acostumbrado al uso de la tecnología digital. Tengo instrucciones, digamos, de que si de alguna manera el internet empieza a fallar, voy a meterme directamente desde Dakini Producciones para poder seguir compartiendo con ustedes. Así que lo primero, quiero dar las gracias a todas las personas que están metiéndose tanto de Brasil como de Chile. Veo algunas personas que conozco. Y me gustaría comenzar hablando sobre algo que he visto con bastante recurrencia en las redes sociales, porque igual que ustedes, yo me encuentro en cuarentena por este momento voluntaria. Estuve 15 días en cuarentena sanitaria oficial cuando volví de Brasil. Y además, en el contacto que tengo con gente, una de las cosas que más me ha llamado la atención tiene que ver con una palabra que le escuché nombrar a una amiga y que me gustó mucho, no la había escuchado antes, y tiene que ver con lo que se llama la positividad tóxica. Es decir, el tener tóxicamente o el tratar de tener tóxicamente una actitud positiva que de alguna manera tiende a negar la experiencia que yo estoy teniendo en realidad en este momento. Y quiero comenzar a hablar un poco sobre esto porque creo que nos permite la posibilidad de crear el escenario donde poder hablar las otras cosas que me gustaría mencionar. Lo primero que creo que es fundamental entender es que lo que sea que cada uno está experimentando con la situación de la pandemia o la situación de aislación social o la falta de posibilidad de poder hacer el trabajo que estábamos habituados a hacer, lo que sea que cada uno se encuentre experimentando está bien, está ok. Si hay angustia, si hay miedo, si hay ansiedad, si hay sensación de inseguridad, si hay miedo al futuro, todo eso está ok. ¿Y a qué me refiero con la positividad tóxica? Me refiero a esta autoexigencia que muchas veces nos resulta tan fácil
y tan familiar, porque muchas veces la internalización de las voces de exigencia que provienen de nuestros padres, esta autoexigencia en el cual yo tengo que estar bien o tengo que ser productivo durante este periodo de cuarentena o pandemia. Y el problema de esto es lo que yo llamo poner la carreta al frente de los caballos. Es decir, tratar de poner una técnica, un enfoque, un método, un entendimiento que niega la realidad que yo tengo en este momento. Y si la realidad de este momento es ansiedad, yo necesito partir desde esa ansiedad. No puedo partir tratando de forzarme a mirar las cosas positivamente, por dos razones fundamentales. Uno, porque cualquier cosa que yo trate de forzar siempre es superficial a mi realidad última. Por lo tanto, opera solamente si yo no estoy en una situación de crisis. Cuando ocurre una crisis, surge lo que es en realidad lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Por lo tanto, creo que es muy importante entender esta positividad tóxica. ¿Por qué la llamo tóxica? Porque ciertamente que creo que es beneficioso tener en general una visión positiva sobre las situaciones en las cuales uno se encuentra, versus una posición negativa o amargada o llena de amargura frente a este tipo de situaciones. Pero tiene que ser algo que ocurra. No puedo yo forzarme a mí mismo a tener que mirar positivamente algo que en realidad no es lo que está ocurriendo conmigo. No funciona, no ha funcionado nunca y no puede funcionar. Porque cualquier cosa que yo decida modificar conscientemente solamente afecta a la parte del cerebro que lidia con las ideas y con las reflexiones. No afecta a la parte del cerebro que lidia con las emociones. Por lo tanto, yo puedo tener una idea, pero esa idea no significa necesariamente que en términos profundos vaya a afectar mi situación emocional. Es más, se convierte en un represor. Lo que ocurre es que yo contraigo, comprimo y reprimo mi real experiencia del momento. Y eso es lo que una amiga lo mencionaba como la positividad tóxica. Positividad tóxica también tiene que ver con todas estas demandas, todas estas exigencias que yo tengo respecto de cómo me debería sentir. ¿Debería ser algo útil? Leí por ahí en las redes sociales, debería escribir un libro, inventar una nueva técnica, meditar todos los días. No estoy diciendo que ninguna de estas cosas en sí mismas no sean un enorme aporte al periodo de aislación emocional y de aislación interpersonal, pero necesita ser algo que surja. Yo no puedo estarme torturando a mí mismo, por ejemplo, con el hecho de que necesito hacer ejercicio 1 hora todos los días. Si eso surge espontáneamente, evidentemente que es un aporte. Pero si yo lo fuerzo, ¿qué es lo que ocurre en realidad con cualquier cosa? Y yo trato de forzar. Lo hago un día, lo hago 2 días, el tercer día no lo hago y el cuarto día me siento culpable. Y empieza este constante proceso de autotortura en el cual yo me digo a mí mismo, debería hacer ejercicio, debería hacer algo productivo. Y los debería, en mi experiencia como psicoterapeuta, no tienen la potencialidad de transformar la realidad emocional del individuo. Lo Vi, único que hacen es é, hacerme... pode ¿Sí? falar. Não, me gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que Sí. todos que estão acá, que se querem fazer uma pergunta, que escrevam, que eu posso falar com Vikram, como fazer as perguntas a Vikram. Entonces déjame terminar primero con la idea. Cualquier cosa autoimpuesta genera contracción y culpa. Las posibilidades de transformación de fenómenos autoimpuestos es muy baja. Dura mientras yo tengo miedo, dura mientras yo estoy entusiasmado, dura mientras soy inspirado.
Cuando el miedo pasa, cuando baja el entusiasmo y la inspiración baja, yo vuelvo a ser la persona que he sido siempre haciendo las cosas que he hecho siempre. El camino de transformación no ocurre por el hecho de que yo me castigue a mí mismo respecto de grandes ideales de cómo yo debería ser o sentir. Ahora sí, Silangi, puedes preguntarme. Eu estou aqui muito conectada com a Vendame, que está online, e isso é a pergunta que eu ia fazer. ¿Ok? Que é como hacemos, então, para construir um novo hábito, para fazer com que uma transformação suceda com uma motivação espontânea, como real. Sí. Lo primero es que yo necesito verme a mí. Es decir, cualquier cosa que yo quiera construir tiene que estar basado en la realidad de mis experiencias pasadas. Como terapeuta, usualmente sé que la forma más fácil de predecir el comportamiento futuro de cualquier persona es mirando su pasado. No estoy diciendo que no se pueda modificar, pero necesito partir desde algo que sea real. Por ejemplo, si yo me propusiese que mañana voy a comenzar a hacer físico-culturismo y a levantar pesas por 4 horas todos los días, probablemente no es algo que voy a ser capaz de sostener en el tiempo. Puede que lo haga un día, 2 días. Tercer día probablemente no tendré el entusiasmo ni las ganas de hacerlo. Por lo tanto, cualquier hábito tiene que partir de la realidad de mi experiencia y de la vida que yo vivo. Si yo vengo diciéndome, por ejemplo, durante los últimos 30 años, que mañana termino o voy a dejar de fumar, probablemente, si yo digo el lunes voy a dejar de fumar, lo más probable es que el lunes yo diga el martes, y el martes diga el miércoles, y el miércoles diga el jueves, etc. ¿Cómo yo puedo cambiar un hábito? Es no planificarlo hacia adelante, sino que terminarlo en este instante. Si yo quiero dejar de fumar, el último cigarro fue el que ya me fumé. No el de mañana en la mañana. Porque eso es un truco. ¿Qué es lo que hago yo? Como tengo ideas e ideales de cómo yo debería ser y sentir, para lidiar con la ansiedad que se produce en la distancia entre mi realidad y el ideal, me cuento a mí mismo un cuento. ¿Cómo se llama ese cuento? Mañana voy a cambiar. No funciona. Si yo no cambio ahora, no existe cambio mañana. Si el cambio lo pongo mañana, en realidad lo que estoy buscando es lidiar con la ansiedad y la angustia, no cambiar. Y la gente pasa la vida completa mintiéndose a sí misma de esta manera. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, cualquier cambio es en este instante, ahora. No Sim. mañana en la mañana, el próximo fin de semana. No funciona. Por lo tanto, lo que yo sugiero, y creo que es lo más eficiente, es no exigirme nada. Si hay algo que realmente me llama, yo me movilizo en esa dirección. Si hay algo que quiero hacer, lo empiezo a hacer ahora. Y siempre tengo que tomar la decisión de partir ahora. Porque si digo mañana comienzo, ese mañana lo que busca es solamente tranquilizarme emocionalmente, no generar ningún cambio. Cualquier cambio personal que parte en otro momento, que no es en este momento, es mentira. Me estoy engañando a mí mismo. Y esto lo he visto por los últimos 30 años que llevo trabajando con gente. ¿Sí? Entonces, lo primero tiene que ver con deshacerse de esta positividad tóxica, autoimpuesta. Si tengo pena, si estoy triste, si tengo nostalgia, esa es mi realidad. Y ahí es donde yo comienzo. ¿Sí? Yo soy un fanático de comenzar en la realidad de la experiencia de cada uno. Y estoy absolutamente en contra de generar ideales ideológicos y luego pasar la vida tratando de alcanzarlos. Yo necesito partir donde yo estoy. ¿Sí? Perfeito. Sim. Perfeito. Entonces, estoy en mi casa, no puedo ver a la gente que yo quiero, no puedo hacer el trabajo que me provee dinero o que me
produce placer, o lo tengo que hacer en condiciones que probablemente disminuyen la experiencia placentera de ese trabajo, como por ejemplo tener que hacerlo vía internet. ¿Sí? Lo primero que yo necesito hacer es identificar qué es lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? La ansiedad y la angustia, si bien usualmente ocurren con algún nivel de simultaneidad, son experiencias emocionales distintas. La angustia está más relacionada con la nostalgia del pasado y la ansiedad con la imaginación del futuro. ¿Sí? Y se abordan en forma distinta. La ansiedad está más conectada con el miedo y la angustia está más conectada con la tristeza. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que notar si el espacio emocional en que yo me encuentro en este momento tiene que ver con la añoranza de algo que ya no existe o con la imaginación de algo que pudiese ocurrir. ¿Sí? Cuando yo logro identificar que también es posible que ambas estén al mismo tiempo. Sí. ¿Sí? Luego, la pregunta que yo me hago es, ¿qué hago con ello? Usualmente, yo no ofrezco ninguna técnica para tratar de salir del espacio emocional donde yo me encuentro, sino que lo que yo ofrezco es un espacio de autoacogimiento, de acogerse uno mismo Ay, qué en el bien. espacio que uno se encuentra. No es, tengo miedo, ¿qué hago para no sentir miedo? Sino que tengo miedo, ¿cuán gentil puedo yo ser conmigo en ese miedo? Estoy triste, ¿cuán gentil puedo ser yo con mi propia tristeza? Ese es el paso primero. La gente siempre corre a tratar de buscar una técnica que le permita no sentir lo que está sintiendo, y en mi experiencia eso no funciona. ¿Sí? Lo que funciona es ser cariñoso, gentil, amoroso con lo que sea que yo estoy sintiendo. Si me siento solo, parto acogiendo esa soledad. Parto siendo tierno con esta soledad, parto siendo cariñoso. Digo parto consciente de que es una de las cosas más difíciles para nosotros. Nos cuesta ser gentiles y cariñosos con nosotros mismos. Podemos ser gentiles y cariñosos con cualquier persona, menos con nosotros, porque tenemos miedo que si somos gentiles y cariñosos, vamos a ser condescendientes. Y si somos condescendientes, nunca vamos a hacer nada por nosotros mismos. Ese miedo, en mi experiencia, es infundado. Mi experiencia me dice que la gente que no hace nada por ellos mismos, muy por el contrario, es la persona que está llena de exigencias de cómo debería ser, paralizado frente a este enorme ideal de cómo yo debería ser, contrastado con mi realidad. ¿Sí? Luego, importante, algo que mencionaba en otro video corto que hice hace un tiempo atrás, ser capaz de distinguir entre el sufrimiento real de lo imaginario. Sí. No es lo mismo sufrir porque yo me imagino que en el año 2022 se podría morir mi hijo o mi abuelita, que en este momento estar sinceramente teniendo saudade de mi abuelita o de mi hijo. Son dos fenómenos distintos, ¿sí? Y la diferencia de estos dos fenómenos me habla de cómo yo acercarme a mi propia experiencia. Si yo tengo tristeza porque no puedo ver a alguien que quiero ver, yo acojo esa tristeza y hago lo que la tristeza por sí misma me indica como camino, que es llorar. ¿Sí? Eu lloro, ¿sí? Que es el camino natural de la tristeza. Sí. Si yo estoy sufriendo por algo que no está ocurriendo en este momento, pero me imagino que puede ocurrir, que es usualmente la base de la experiencia de miedo, y luego voy a hablar un poco sobre el miedo. Ótimo.
Si eso es lo que está ocurriendo, yo tengo que hacer lo que se llama en psicología un juicio de realidad. ¿Qué es un juicio de realidad? Yo tengo que tomar conciencia si la fuente de mi sufrimiento está ocurriéndome o me imagino que pudiese ocurrirme. Si me imagino que pudiese ocurrirme, la solución para eso es volver a este momento y darme cuenta que en este momento no está ocurriendo nada dramático o terrible. Volver aquí. Yo me puedo imaginar que no voy a tener dinero en 6 meses, por ejemplo, que puede ser una situación estresante, pero en este momento no es ese problema. Y yo no sé ni tengo asegurado que mañana en la mañana yo voy a estar vivo. Yo supongo, pero no lo tengo asegurado. Nadie lo tiene asegurado. Por lo tanto, sufrir por algo que no ha ocurrido es absolutamente innecesario. Las personas piensan que si sufren antes de que ocurra algo dramático, es como si estuviesen emocionalmente preparados para enfrentar esa situación. Y la realidad emocional de los seres humanos es que eso no ocurre así. Si algo terrible ocurre, yo voy a sufrir igual. No importa que lleve un año imaginándomelo, de todas maneras yo voy a sufrir. Por lo tanto, lo único que ocurre en la anticipación del sufrimiento es sufrimiento doble, nada más. Es decir, yo sufro ahora cuando no está ocurriendo ninguna tragedia y sufro si es que ocurre la tragedia. No me puedo No, preparar para ello. No es eso, posible. ¿Sí? sí. Ahora, cuando yo me imagino situaciones de daño en el futuro, hay una parte de mi cerebro que no es capaz de hacer esta distinción. De la misma manera como, no sé, como yo veo, puedo mirar una foto de el verano pasado y sentir la felicidad de haber estado en aquel lugar. Siento que yo sé que es una foto y yo sé que no estoy en ese lugar. El organismo responde emocionalmente como si eso fuese algo que está ocurriendo en este instante. Por lo tanto, cada vez que yo anticipo sufrimiento, mi organismo se prepara para lidiar con lo que cree es un peligro real. Y lo que hace básicamente es preparar el aparato motor, la musculatura, el organismo para enfrentar el peligro. Pero como el peligro es imaginario, no está ocurriendo en este instante, el organismo no sabe qué hacer con esta tensión. Y en esta tensión yo me quedo sin saber qué hacerlo. ¿Qué es lo que le recomiendo yo a la gente en terapia, en algo que yo puedo acompañar en forma virtual? Es que tomen un cojín, Uma almofada. Esto. una almohada, y griten en la almohada a todo pulmón 10 veces. Así. Si yo hago eso 10 veces, la tensión interna acumulada de la imaginación del peligro inmediatamente va a disminuir. ¿Por qué? Porque toda la energía cinética y emocional que yo acumulé para enfrentar una situación de peligro es realizada en el acto de gritar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos primates. Somos un tipo de macacos, un tipo de monos, aunque no nos guste reconocerlo. Y los primates tenemos solamente 3 formas para salir del espacio interno de tensión y de compresión, emocional, que es movernos, respirar y hacer sonidos. Así es como los primates salimos de los espacios de constricción, de tensión. Por lo tanto, hay lo que yo llamaría un doble juego. Uno es un trabajo cognitivo, que es entender que estoy sufriendo por cosas que no son existencialmente experienciables en este instante. Y 2, hacerme cargo de la tensión acumulada. Gritar 10 veces en un cojín
baja la tensión emocional inmediatamente y activa la parte de nuestro sistema nervioso que relaja el organismo, lo que se llama el sistema parasimpático. ¿Sí? Vamos un poco sobre los miedos. Una de las cosas más curiosas con los seres humanos es que amamos nuestros miedos. Esto nadie es capaz de reconocerlo, pero tenemos un profundo apego a nuestro miedo. Adoramos nuestros propios temores. Y prueba de ello es que cuando yo le cuento a alguien mis temores y la otra persona trata de disminuir la importancia, yo inmediatamente me pongo defensivo y defiendo mis miedos. Esto yo lo veo en terapia todo el tiempo. Todo el tiempo. No, si esto es realmente peligroso. Lo veo en las redes sociales, donde la gente pone testimonios de cosas dramáticas que pasan en España o en Italia, y cuando la gente le baja el perfil, dice, no, si esto es peligroso. Es como si yo necesitase que todo el mundo validara mi propio temor. Porque yo estoy identificado con mi temor, estoy apegado a mi temor y deseo, de alguna manera, sentirlo. Y esto es muy curioso. La gente paga por sentir miedo. La gente va al cine a ver una película de terror para poder sentir miedo. O sea, la gente paga para sentir miedo. La gente se tira en bungee para sentir miedo. La gente corre en autos de carrera para sentir miedo. Entonces, existe un profundo apego a nuestros propios temores. Y queremos defenderlos. Queremos decirle al mundo que nuestros temores son reales, son importantes y está bien. ¿Sí? Ahora, yo no estoy hablando de negar el temor o el miedo, pero también hay que permanecer siendo consciente de cuando yo me encuentro energizando un proceso de temor imaginario. Porque hay un placer en ello, que curiosamente tiene que ver con que cuando yo experimento temor, mi cerebro trata de compensar los químicos que producen la sensación de constricción y de miedo con hormonas del placer, entre ellas la endorfina. Por lo tanto, si yo experimento mucho temor, el cerebro compensa produciendo endorfinas. Y esa es una de las razones por las cuales las personas se hacen adictas a sus propios temores y a imaginarse cosas catastróficas. A la gente parece encontrar placer en el sufrimiento imaginario, porque ocurre lo mismo que ocurre con la comida picante y cuando la gente come ají, no sé cómo se dice ají en portugués. Pimenta. Pimenta. Como es una toxina, cuando el cerebro percibe que yo estoy comiendo esta toxina, compensa produciendo endorfina. Por lo tanto, esa es la razón por la cual a la gente le gusta la comida picante. ¿Sí? Es como un pequeño Sí, sadomasoquismo neurológico. sí. ¿Sí? Entonces, volviendo al miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es anticipación de dolor físico o emocional. ¿Sí? ¿Por qué me gusta imaginarme cosas que me producen miedo? Porque una vez que eso ocurre, mi cerebro compensa con químicos del placer. ¿Sí? Entonces, muy curioso, porque por una parte yo quiero deshacerme del miedo porque es muy incómodo, pero quiero sentirlo porque me produce este pequeño placer el estarme asustando a mí mismo. ¿Sí? Y hay un segundo aspecto que creo que es muy importante, y es que el miedo genera empatía emocional. Si yo me converso con un amigo de lo asustado que yo estoy y lo atemorizado que estoy, evidentemente mi amigo
va a generar una identificación positiva con el aspecto del miedo. Si un amigo me llama y me dice, ¿cómo estás con esta cosa de la cuarentena y la pandemia? Y yo le digo, fantástico, lo estoy pasando muy bien, no voy a obtener apoyo emocional. Probablemente la otra persona me va a contar sobre su propio drama. Pero si los dos podemos encontrarnos en nuestros propios temores y generar una actitud de autocomplacencia y lástima, esto funciona. La lástima es muy cercana a la compasión y el afecto. No es compasión y afecto, pero sí es bastante, bastante cercana. Por lo tanto, lo primero es entender que a las personas les encanta contarse historias de miedo. La gente hace fogatas en los scouts, por ejemplo, y la gente cuenta historias de miedo. Por lo tanto, mientras más yo me asusto, más disfruto del circuito de recompensa y compensación cerebral que produce las endorfinas. Es decir, yo busco asustarme y luego, cuando estoy lo suficientemente asustado, no me hago cargo de cómo yo me he producido el miedo yo solo y pido, por favor, si alguien me puede ayudar y hacer algo al respecto. ¿Cómo hago para no tener miedo? ¿Sí? Entonces, es un círculo en el cual yo energizo el atemorizarme y luego me victimizo respecto de mis propios temores y pido ayuda al respecto o me junto con otras personas o me contacto con otras personas que están tan atemorizadas como yo y encuentro un espacio caluroso, afectivo, donde nos encontramos en nuestros temores. Por lo tanto, una de las cosas más curiosas que he visto es que las personas aman sus miedos y no están dispuestos a dejarlos ir. Tú le dices a una persona que no es verdad lo que se está imaginando que le causa temor y se va a defender con toda su fuerza. No, si es verdad, esto es así, puede ocurrir. Claro, puede ocurrir. ¿Cómo puede ocurrir cualquier cosa? ¿Me entiendes? O sea, en este momento puede venir una nave espacial y abducirme. Cualquier cosa puede ocurrir. ¿Se Sí, entiende? sí. Mm. Distinguir entre el peligro real del imaginario me permite una puerta de salida a mi propio sufrimiento. Y luego ser sincero conmigo mismo, mirarme al espejo y decir, en realidad yo estoy energizando mis miedos. Y tengo mucha energía puesta en sentirme atemorizado. ¿Sí? Sí. En general a la gente no le gusta escuchar esto. Lo Yo veo en estoy encantada de escuchar esto. Estoy me sintiendo como vestida de esto todo, como me encontré en todo que hablaste. En fin. No sé si hay alguna pregunta que haya aparecido. Sim, aí uma Ok. pergunta. Que rol está em espanhol, ok? Que rol juega el contacto con nuestro cuerpo en la transformación personal? Es una persona, creo que de Chile, no sé, que de habla española, que se llama introvuelo. Ok. Introvuelo. Fundamental. Es como si alguien preguntara qué rol juega nuestro cuerpo en el proceso sexual. Fundamental. O sea, yo me puedo imaginar muchas cosas, digamos, o puedo pensar muchas cosas, puedo reflexionar muchas cosas. Pero cuando nosotros utilizamos la palabra cuerpo, estamos refiriéndonos a la dimensión de la experiencia, que esto es absolutamente distinto a la dimensión de la cognición y es distinto a la dimensión de la conciencia. Es decir, cualquier transformación personal, y en esto soy absolutamente tajante, no siempre soy tajante, pero en esto sí lo soy, solamente ocurre a través de la experiencia directa. Toda idea, toda reflexión, todo proceso cognitivo me permite a mí
abrirme a la experiencia. Pero la experiencia es la que transforma. Puesto en las palabras de la persona que acababa de hacer la pregunta, la transformación tiene que ver con el trabajo, con el cuerpo, es decir, con la dimensión de mí mismo que ocurre en el contacto real con lo que es. Habían unas preguntas, parece, ahí. Hay Y también otra que tienes, es de João. Hay me una otra pareció, sí, me Há parece, muito texto aí que a Mahari que está traduzindo para o português e João, que está sendo somático, que está em nossa classe, pergunta: o que fazer quando uma pessoa está em um estado emocional tão forte que não alcança se conectar com aqui e agora, não vou ver ao presente? ok. Tiene que partir de dónde está. Y si dónde está es en el miedo, necesita lidiar con el miedo. ¿Sí? Cognitivamente, el hacer juicio de realidad puede abrir una puerta, pero no, no lo va a sacar de la experiencia de miedo. Lo único que puede sacar a alguien en una experiencia profunda de temor es expresar el miedo. ¿Y cómo se expresa el miedo? El miedo, como en todos los primates, con todos los monos, no sé cómo se dice monos en portugués, macacos, Macacos. todos los macacos es moviéndose, respirando y haciendo sonidos. Por eso es que estaba hace un rato atrás dando esta técnica de gritar a todo pulmón en un cojín. Eso es garantizado que va a bajar el nivel de tensión emocional producida por el miedo. Y una vez que el organismo vuelve a balance, yo puedo utilizar mi cognición para hacer un juicio de realidad. ¿Esto que aquello que yo temo está ocurriendo ahora o es imaginación o es anticipación? Sí. Eu sou uma prova viva de que isso funciona. Experimentei essa terapia intensamente. Tem mais uma pessoa que habla acá que sim que Sí. é realmente efetivo, que lo realizou ao menos 3 vezes a la semana. S. Diaz Smith. Também Ujú, creio. ujú. Sí, sé quién es. ¿Hay alguna otra pregunta? Me pareció ver algo que preguntaban respecto del efecto de la falta de contacto físico en la aislación o algo así. Aún não liguei nessa pergunta. Ok. Tenho uma antes aqui, que se poderia profundizar em la importância de lo somático em este processo. É de la mesma pessoa que perguntou del rol del cuerpo em el processo, creio que já está. Creo que ya respondí esa pregunta anteriormente. Ujú. Mahari, se tu tens aí a pergunta e pode copiar acá, eu não estou encontrando que tem muito conteúdo acá, muito texto acá. Se se está solo ou sola, como hacer algum nível de contenção física e emocional se não há uma outra ou outro para abraçar? La Bárbara Miel perguntou. Bueno, ciertamente que es difícil. Hay una realidad que es insalvable y es que los seres humanos somos animales gregarios. Es decir, estamos biológicamente determinados para interactuar con otras personas. Por lo tanto, evidentemente que va a haber un periodo de privación emocional por esta falta de contacto. Eso es una realidad. No hay forma de reemplazar eso. Evidentemente yo puedo abrazar la almohada o me puedo abrazar a mí mismo, pero no hay forma de que eso sea reemplazado. Yo creo que lo importante tiene que ver con entender que no importa cuánto tiempo dure esto, inevitablemente esto va a ser pasajero. ¿Sí? La situación en la cual nosotros estamos viviendo es una situación de emergencia y esto no significa necesariamente que vamos a vivir de esta manera el resto de nuestras vidas. De hecho, hoy día hay muchas voces discordantes respecto de qué es lo que se supone que sería lo más adecuado para hacer en este momento, específicamente con la pandemia del coronavirus. Y hay distintas opiniones, algunos recomiendan la cuarentena absoluta,
otro el distanciamiento con con 1,5 metros, 2 metros, otros como en Noruega y Suecia están operando de otra manera. Estamos frente a una situación que no tiene precedentes y evidentemente que la falta de contacto físico va y está provocando estragos emocionales porque somos seres gregarios, ¿sí? Por lo tanto, volviendo a algo que mencioné anteriormente, gentileza, cariño y no autoexigencia. Es decir, si estoy triste porque necesito contacto y no lo tengo, soy gentil conmigo y acepto esa tristeza y me doy el espacio para llorar. No me digo a mí mismo, tienes que ser fuerte y tratar de ir hacia adelante porque no tiene sentido. La gentileza con los procesos emocionales produce movimiento y transformación interna. La exigencia produce contracción. Eso. ¿Hay otra Perfecto. pregunta? Sim. Aí Sí. outra mais que qual é... Eu vou falar em português porque as pessoas estão me pedindo para falar em português. A pergunta. Qual é o melhor meio para curar minha criança ferida? Qual é o melhor caminho para sanar minha herida? Psicoterapia. Primal, terapia primal. Terapia primal. Sim. Evidentemente que eso requiere apoyo terapéutico, no es algo que simplemente yo lo pueda hacer en mi casa, pero sí puedo hacer cosas por mí en mi casa y tiene que ver con dejar de luchar conmigo. Cada vez que yo lucho en contra de dimensiones de mi ser que yo no acepto, sea mi tristeza, sea mi rabia, sea mi miedo, sea lo que sea, yo lo que estoy haciendo es rechazando a mi niña, a mi niño interno herido. Por lo tanto, gentileza y acogimiento, ¿cómo se dice? Acoger. Isso, ¿Sí? acolhimento. Acoger, o sea, decir, tengo miedo, está bien, tengo tristeza, está bien, tengo rabia, está bien, estoy frustrado, está bien, me siento solo, está bien. O sea, en algún momento yo necesito detenerme y dejar de estar constantemente luchando en contra de lo que yo siento. Esa es la única forma de integrar y curar al niño interno herido. Ser gentil, ser cariñoso y abrazar esta parte mía. Porque el problema no es que yo tenga, que esté triste o que tenga miedo. El problema es que yo lo rechazo, que lo rejeito, ¿es la palabra? Esto, rejeito. Lo rejeito, o sea, no quiero sentirme feliz y extático. Y eso es empujar a mi niño interno herido hacia mi inconsciente, alejarlo de mí, desintegrarlo. Necesito acogerlo, necesito abrazarlo y necesito dejar de estar en lucha conmigo. No puedo ser lo suficientemente enfático respecto de lo importante que es dejar de estar en guerra consigo mismo. Ahora, no estoy diciendo que yo no me pueda desafiar a mí mismo. Y de hecho yo creo que es sano y saludable el desafiarse en un camino de crecimiento y desarrollo personal. Pero muy distinto es generar contextos de desafío personal que estarse torturando uno mismo en la soledad de la propia casa respecto de cómo yo debería ser. Son dos procesos totalmente distintos. No Sim. sé si hay alguna otra pregunta. Bom, por favor, hagam perguntas para continuarmos acá. Eu tenho uma pergunta que hoje por la manhã escutei, não sei se há aqui papás, pessoas, madres, padres, pessoas que cuidam de ninhos. A pergunta é como hacemos para lidar com os ninhos nesta situação agora da quarentena, como tu indicas? Como que a gente faz para lidar com as crianças nessa situação de quarentena, que é um dos nossos públicos aqui também. ¿Cómo hacemos para lidiar con los hijos en cuarentena? Lo mejor posible. Eso es lo que puedo decir. Lo mejor posible. ¿Qué implica lo mejor posible? Generar espacios de contacto.
de entretenimiento con ellos y generar espacio. Y esto lo podemos conversar con ellos, a no ser que el niño tenga un año, digamos, pero si el niño es capaz de, o la niña es capaz de entender el lenguaje, yo poder segmentar los periodos en los cuales yo estoy entreteniéndolo, y porque evidentemente los niños necesitan movimiento, acción e interacción, y también conversar espacios donde yo necesito estar solo también, o necesito estar con mi pareja, o necesito hacer otra cosa, o necesito hacer nada. Y si el niño es capaz de entender el lenguaje, es posible llegar a algún tipo de acuerdo en el cual yo pueda lidiar con esto lo mejor posible. Gracias, querido. Hay una última pregunta. Sí. Você acredita que a pandemia vai transformar as pessoas? Você acredita que a pandemia vai transformar as pessoas? Yo creo que las personas van a transformarse tanto cuanto ellos estén dispuestos a transformarse. O sea, la pandemia nos pone en una situación de crisis donde puede ser más factible cambiar ciertas formas de funcionar. Pero esto no va a ocurrir por arte de magia. Yo no creo en las transformaciones mágicas creadas desde afuera. Si una persona quiere transformar su vida, no necesita ninguna pandemia, parte ahora mismo. Cualquier cosa que si yo creo, esta pandemia me va a transformar por arte de magia, yo me estoy contando historias. Si yo deseo transformarme, yo me transformo ahora, en este instante. La pandemia no va a hacer el trabajo por mí. Y en ese sentido, yo tengo la sensación de que la pandemia es o puede ser vista como una oportunidad. Pero todo puede ser visto como una oportunidad. Mi vida cotidiana puede ser vista como una oportunidad. No existe nada allá afuera que vaya a hacer nunca el trabajo por nosotros. Pueden haber mejores contextos, más eficientes o menos eficientes. Pero si yo deseo transformarme, no necesito de absolutamente nada más que las ganas de transformarme. Y ahora, si quiero cambiar es ahora. No mañana en la mañana, ni el lunes, ni la semana que viene. Ahora, si yo me digo a mí mismo que va a ser la semana que viene, me estoy mintiendo. ¿Sí? Perfecto. Esta vai ser a última pergunta, que é Ok. de Aline. Qual a melhor maneira de diluir, não sei como falar isso em espanhol, mas como diminuir a rabia e a irritabilidade? Golpeando cojines y gritando en cojines. Golpeando almohadas. O sea, yo puedo imaginarme cosas, pero básicamente, yo insisto, somos primates. Nosotros resolvemos nuestras emociones físicamente. Tomo una almohada, le digo a las personas con las que yo vivo que me dejen un tiempo solo en mi habitación, que no estoy loco, que no me estoy volviendo loco, pero que necesito descargar mi rabia. Y tomo la almohada y la golpeo contra el suelo. La tomo, la pongo en mi boca y grito a todo pulmón. Yo hago eso, la irritabilidad y la agresión disminuyen. Automática o mágicamente. Perfeito. Ai, Vikram, eu me olvidei de te apresentar no princípio, porque estava muito emocionada com isso. Então, não apresentei o Vikram propriamente no começo. O Vikram é um psicoterapeuta, formador de terapeutas, chileno, como vocês puderam perceber, que atua aí trazendo muito do que é essa terapia humanista somática para que a gente possa aprender a lidar com o nosso corpo e as nossas emoções. Eu e a Mahari estamos em formação com ele no Somatic Emotional Processing, e temos ele como um professor, um mentor que nos apoia em passar por todos os nossos processos e nos apoia a apoiar pessoas também. E o Vikram lançou esse livro esse ano, tá em espanhol, tá no perfil dele, o link para poder comprar o livro, inclusive online, né, Vicky? Tem online este livro agora. Sí. E temos acá também livros de Vikram em Brasil, já em português. Para as pessoas que querem, tem o livro dele de terapias do Somatic Emotional Processing em português, traduzido para português. Ai, Mahari, você quer falar alguma coisa? Você pode escrever um texto
e eu falo. Vi que tem várias pessoas agradecendo, falando o melhor terapeuta, aqueles que estarão conosco na terapia primal, que vai acontecer esse ano em algum momento. Nós vamos fazer também um encontro especial para vocês daqui a pouco. A gente está organizando as datas. E Vicky, muita gratidão. Me encanta estar com você. Tenho ganas de abraçar-te. Graças, querido, por todo. Graças, graças, graças. Para os que estão perguntando, para os que estão me perguntando se vai ficar gravado, eu vou tentar gravar logo que acabar. Não sei se por ter sido muito grande eu vou conseguir gravar, tá bom? Mas vai ficar 24 horas online. Vocês podem compartilhar com as pessoas para elas assistirem nessas 24 horas. Vicky, ¿tú quieres hablar algo más? Sí, quiero dar las gracias por darme la posibilidad de compartir mi entendimiento, mi experiencia y mi trabajo con personas que están interesadas en escucharme. Siempre para mí es un privilegio el que me permitan compartir este espacio. Muchas gracias, chicas. Gracias, querido. Te queremos. Y gracias por ter aprendido todo esto de esta tecnología. Besitos. Estoy cada día Buenas joven. noches a todos. Adiós. Adiós.